Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación del examen CFA nivel 1. Y nada, hacía bastante tiempo que no subía material de esta tipología, había dejado algo parado el curso, pero bueno, por un buen motivo, ¿no? Y como os expliqué en un vídeo anterior, pues llevaba mucha carga de estudio y se me hacía algo pesado, ¿no? Como repetir luego todo lo que era el contenido en vídeo. Entonces, bueno, prefería crear material diferente, prefería pues despejarme un poco con otras cosas y no estar solo constantemente con el temas de CFA. Pero bueno, en cualquier caso esto ya está terminado y bueno, ahora nos vamos a volver a centrar en el curso. Os quiero comentar también que para todos aquellos que tenéis compradas las diapositivas, tenéis el enlace en la descripción y ya os he actualizado no solo las de inversiones alternativas, sino también la de derivados y la de ética. Lo digo más que nada porque si sois alguna de las personas que habéis comprado el curso, pues que ya las tenéis actualizadas en Hotmart y bueno, os las podéis descargar cuando queráis. Así que nada, dicho esto, vamos a arrancar con el contenido, que nos vamos a centrar en otro apartado de commodity, sobre todo de valoración, que es un aspecto que si te lo explican mal es complicado de aprender, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, pues en primer lugar nos vamos a centrar en la fórmula por excelencia con la que se suele trabajar en el aspecto de commodities, ¿no? Y vamos a hacer una aclaración. Cuando estamos valorando cualquier tipo de commodity, concretamente, que ya las hemos explicado en el vídeo anterior, pues lo que debemos de tener en cuenta es que se suele operar sobre ellas a través de derivados financieros. Que, bueno, principalmente suelen ser forwards o suelen ser futuros. La diferencia entre forward y futuro ya la hemos comentado más veces, pero al fin y al cabo un forward es un contrato entre dos partes que no está regulado y un futuro pues sí que es un contrato que va pues a través de una cámara de compensación, que está pues regulado, que bueno, al final que tiene una estructura pues un poquito diferente a la del forward, más allá de que la esencia es básicamente la misma. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que nos están estableciendo? Pues que la diferencia entre lo que conocemos como precio spot, que es el precio actual, y el precio forward, que es el precio que comúnmente se entiende como futuro, pero ojo, no entendamos futuro como el precio que va a llegar dentro del futuro, sino como esa negociación que se va a dar hoy, pero que se va a ejecutar en el futuro, ¿vale? Por eso es un poco así false friend, pero bueno, que lo entendamos de la manera correcta. Y principalmente lo que hace diferir el precio entre el spot y el forward viene a ser tres cosas. La primera son los tipos de interés o la tasa libre de riesgo, que siempre la vamos a tener que, bueno, en el caso de que estemos con el spot, capitalizar a futuro, y en el caso de que esto, pues que está multiplicando, lo tengamos dividiendo para sacar el spot, pues lo tendremos que contracapitalizar, es decir, llevar a valor presente. Pero en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, puesto que esta parte de aquí que estáis observando es prácticamente igual para todos los derivados financieros, con el caso de las commodities ocurre una cosa muy curiosa. Y es que yo, por el hecho de tener un activo físico, puedo tener por una parte costes, porque imaginad, ¿no? Si yo voy a tener un contrato en el que finalmente cuando se cierre ese contrato a 2, 3, 4, los meses vista que sean, tengo que entregárselo al tercero, probablemente el almacenaje durante todos esos meses lo que me va a obligar es que yo tenga un coste. Esos costes, ¿qué es lo que van a producir? Que obviamente el precio futuro o el precio forward se va a incrementar, porque nadie va a vender algo sin repercutir los costes, por eso el precio sube, por eso aquí lo tenemos sumando. De la misma manera que también hay otros activos que nos pueden generar beneficios, beneficios como pueden ser, pues en el caso de algún dividendo, si ocurriese, ¿no? Entonces, obviamente estos beneficios van a aminorar el precio, porque ya se lo está llevando quien en ese momento tiene la posesión del bien, y pongamos, ¿no?, que en el contrato a futuro, pues cuando se finalice, cuando llegue a la madurez, pues por una parte tenemos que utilizar o tener en cuenta el valor presente de los costes y de los beneficios, ¿vale? Luego hablaremos del tema de contango y de backwardation, que son bastante importantes. En cualquier caso, ¿vale? Para que entendamos cómo se valoran, por otra parte, los commodities, aquí pues nos estamos refiriendo principalmente al aspecto de costes y beneficios, pero hay otros elementos que también lo pueden condicionar, ¿no? Esta diferencia entre spot y forward. En primer lugar, obviamente el cambio en el precio spot, es decir, si el activo subyacente pues está incrementando su precio, pues obviamente el precio del forward, como también tiene implícito este spot, pues también va a cambiar.
Luego tenemos otro elemento que es el collateral yield, que son los intereses por el hecho de financiarse o pedir financiación, que puede ser a favor o en contra. Y luego tenemos el concepto del roll yield, que es, como todos sabéis, pues cuando tenemos un contrato spot y tenemos otro contrato a futuro o a forward, pues lo que ocurre es que conforme vamos avanzando y el contrato le queda segundos escasos para que se ejecute, va a haber una convergencia en la que el spot va a ser igual al forward. Entonces, si en función de si estamos con un spot superior al forward o un forward superior al spot, nos vamos a encontrar que esa convergencia la vamos a denominar roll yield, es decir, el roll se trata simplemente de llegar al vencimiento, de rolar el contrato, de finalizarse, y el yield es el extra, ¿no? La rentabilidad. Por lo tanto, en función de si tenemos un spot superior o inferior al forward, ese roll yield va a ser positivo o va a ser negativo en función de la convergencia, porque al final del contrato el spot y el forward van a ser iguales. Entonces, bueno, esto, como os digo, tiene que quedar muy claro, porque todo lo que viene después está basado en este concepto. Además, hay un aspecto que también me parece muy interesante y que dentro del CFA hacen bien en explicárnoslo, que es que existe pues ese elemento extra, que es lo que se conoce como convenience yield. El convenience yield es este valor positivo o negativo de tener pues un activo físico, que es lo que hemos explicado anteriormente. Si yo tengo un coste de almacenamiento porque tengo barriles de petróleo, pues tendré un coste, y ese coste lo tengo que repercutir al precio forward final. De la misma manera, si tengo un beneficio, pues eso se lo está ahorrando el comprador. Cosas importantes. Aquí nos van a hablar de dos definiciones. La primera es la de contango y otra es la de backwardation. De una manera muy sencillita, cuando hablamos de contango, que empieza por C, siempre nos vamos a referir a que tengo costes. Y cuando hablamos de backwardation con la B, vamos a hablar de que tenemos benefits. Por lo tanto, si yo estoy en una situación de contango, es decir, significa que tengo costes. Este coste se va a sumar. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar una situación en la que el precio forward, pongamos que esto es 10 y pongamos que esto es 9 y que los costes van a ser de 1, pues que obviamente el precio del spot va a ser inferior, 9, a el forward, que es 10. ¿Vale? Aquí creo que se ve bastante bien. Y de la misma forma al revés, si tengo beneficios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tendré, pues vamos a poner un precio forward de 10, pero para que esto de 10, restándole algo, pues tengo que tener un precio spot superior al forward, ¿vale? Y esto se ve bastante claro con esta igualdad numérica que hemos hecho. Hay gente que esto le cuesta un montón entenderlo, y de esto además suele haber bastantes preguntas, pero bueno, en cualquier caso yo creo que con esta explicación se entiende bastante bien, no os tenéis que preocupar en exceso, ¿vale? Lo digo más que nada porque esta es una slide importante y que nos va a ayudar mucho. Y bueno, entendido esto, que tampoco me parece que tenga una complejidad muy muy grande, pese a que, bueno, es verdad que hay algún statement más dentro de lo que es la formación del CFA, pues que bueno, que hay que leer, ¿no? Y que hay que revisar. Yo, como sabéis, pues aquí trato de concentrar las cosas que me parecen más importantes o que requieren de una explicación adicional. Y otro elemento también que tiene mucho que ver, esto ya no tanto como commodities, sino que también aparece en el examen, pero os lo pongo aquí, es el tema del cálculo de las comisiones, ¿vale? El cálculo de las comisiones, de hecho suele haber bastantes ejercicios numéricos, y lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿vale? Que existen definiciones que siempre vamos a tener que tener muy claras. La primera de ellas es lo que se conoce como hurdle rate. Básicamente un hurdle rate es como un muro, un mínimo, a partir del cual las comisiones se activan, ¿no? Vamos a decir que yo tengo un fondo que empieza en 100 y ese fondo empieza a moverse, ¿no? Empieza a ganar rentabilidad. Pues si yo tengo lo que se conoce como hurdle rate, ya sea soft o hard, que ahora veremos, implica que a partir de un determinado nivel, vamos a decir del 5%, a partir de aquí ya se activan las comisiones de incentivos, por incentivos, ¿vale? Es decir, que es un fee extra que se lleva el gestor más allá de la comisión de gestión normal. Sería como un extra. Ya sabéis que los fondos de inversión que llevan inversiones alternativas suelen tener comisiones más altas, pero bueno, esto al fin y al cabo es un elemento también extra para la persona que gestiona el dinero, ¿no? Y es como un muro que, si se supera, pues ya se activan unas comisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos dos tipologías. La soft implica que estas comisiones activadas se van a cobrar sobre el 100% del fondo, es decir, si hemos llegado pues a 105 o luego hemos llegado a 110, se va a cobrar una comisión sobre el 110 total. Y si estamos hablando de hard, es que solo nos van a cobrar ese 5 o la comisión que sea, no tiene por qué ser el hurdle rate,
sobre el excedente, es decir, sobre este más 5. Por lo tanto, obviamente, pues mucho mejor que sea hard rate que soft rate, ¿vale? Obviamente porque nos van a cobrar solo sobre el exceso y no sobre el total del fondo. Y luego otra cosa también interesante es que el concepto de high watermark implica que las comisiones solo se van a cobrar por el dinero nuevo que está entrando. Es decir, que si ya nos han cobrado comisiones por todo este tramo, vamos a decir, pues luego cuando lleguemos aquí no nos van a cobrar sobre todo otra vez, ¿vale? Esto sería un extra que también netearía un poco el tema del soft hard del rate. Pero bueno, en cualquier caso creo que es bastante sencillo. Y luego una cosa que sí que me parece clave para los ejercicios es el tema de tener en cuenta si nos están diciendo que las comisiones se van a calcular de forma independiente, es decir, que por un lado vamos a tener las de gestión, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener las de incentivos, porque obviamente si son independientes, pues cada una se calcula sobre el nivel bruto, sobre el precio bruto, ¿no?, que tenga ese fondo o luego el valor nominativo. Y en el caso de que no sean independientes, primero tengo que sacar la de gestión y luego, una vez ya he sacado, digamos, como el neto después de gestión, ya le aplico la de incentivos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio para que lo podáis ver. Así que fijaros aquí bien. Por una parte tenemos un fondo que empieza en el año 0 con un valor nominativo de 100 millones, luego al final de año ha ganado 20 millones y luego finalmente pues otros 30 millones, ¿no? Ha ido 100, 120 y 150. Lo que nos están diciendo es management fee del 2%, performance fee, que sería pues ese extra de rentabilidad que se estaría llevando en el caso de que lo haya hecho bien el fondo, de un 20%, y nos comentan que tiene hard hurdle rate. ¿Qué significa esto? Pues ya lo he explicado anteriormente, que en el caso de superar un 5% de rentabilidad, que sí que lo ha hecho, porque de aquí de 100 a 120 y de 120 a 150 tenemos rentabilidad, en el caso de haber superado este 5%, pues se nos va a aplicar o vamos a activar estas fees de gestión, ¿no? Este incentivo. También nos dice que vamos a tener high watermark. Bueno, pues que solo nos van a cobrar por los excesos y no nos van a cobrar por esas comisiones que ya nos han repercutido anteriormente. En el ejemplo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar es de que son independientes, es decir, de que cada una se va a calcular de forma independiente. También nos la podrían indicar, ¿no?, como que son dependientes, y por lo tanto pues aquí tendríamos que calcular primero la management fee y del resultado de la management fee pues ya nos pasaríamos a la de performance. Pero bueno, vamos a verlo para que quede bastante claro. Aquí lo tenéis y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos con lo que sería la estructura, ¿no?, con el desarrollo que ha tenido el propio fondo. Partíamos de una posición inicial en el que teníamos 100 y luego en el primer año pues hemos alcanzado un 20% de rentabilidad hasta los 120 millones. Nos comentaban que teníamos un management fee. Este management fee se va a aplicar sobre el total, por lo tanto 120 por el 2%, ya tenemos 2,4 millones que nos van a cobrar sí o sí al final del periodo, ¿vale? Porque nos están diciendo aquí que es before fees. Como nos estaban comentando también que son independientes, en el caso de que fuese dependiente, estos 2,4 millones tendríamos que restarlo a los 120, pero en este caso son independientes, por lo tanto cada una va por un lado. Y ahora lo que debemos de hacer es fijarnos. En primer lugar, ¿se ha superado el hurdle rate? Es decir, ¿hemos ganado más de un 5%? Pues obviamente sí, porque hemos superado el 20% de rentabilidad bruta. Por lo tanto, sí que estamos activando las performance fee. ¿Y de cuánto es la performance fee? Pues aquí estamos viendo que es del 20%. ¿Este 20% a qué se lo aplicamos? ¿A los 120 totales o solo al exceso? Pues nos fijamos aquí que es hard hurdle rate y por lo tanto ya sabemos que es solo al exceso. Pues cogemos el 20% de comisión por el exceso y ya tenemos por un lado los 2,4 millones que nos han cobrado de management fee y por el otro lado pues los 4 millones que tenemos de performance fee. La suma, pues 6,4 y que finalmente pues de 120 que habíamos obtenido después de comisiones llegamos a 113,6. En el año siguiente aplicamos lo mismo. Si hemos llegado de 113,6 a 150 millones, pues tenemos 150 por el 2%, 3 millones. ¿Vale? Esta sería la comisión de gestión normal y corriente. ¿Pero qué es lo que ocurre aquí? Pues de una manera muy sencilla lo mismo. Pero ojo, teníamos high watermark. Por lo tanto, solo nos van a cobrar sobre el exceso, solo nos van a cobrar por encima de los 120, porque de aquí a aquí ya nos han cobrado comisiones. Por lo tanto, solo nos van a cobrar de la parte que exceda de los 120. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues 150 menos 120, tenemos 30 millones por 20%, que es la comisión activada del hard hurdle rate una vez superado.
¿Se ha superado el 5%? Sí, por lo tanto se activa la performance fee del 20%. ¿Sobre cuánto? Sobre el exceso. Perfecto. ¿Y el exceso le aplica el high watermark? Se le aplica el high watermark. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Valor final después de comisiones, pues 150 millones menos los 3 de la comisión de gestión, menos, disculpad aquí, porque son 6 millones, tendríamos que restarle 150 menos 3 menos 6, resultado final 141 millones, ¿vale? Por lo tanto, rentabilidad total del fondo de manera simple, ¿no? Sin compounding, sería del 41%. Teníamos 100 al principio y 141 después de comisiones finales. Este sería uno de los ejercicios típicos que nos podría caer dentro del examen y que, bueno, suelen ser bastante comunes. De esta forma, creo que hemos explicado dos conceptos que son tremendamente importantes, que, bueno, que creo que tienen un peso también relevante y que, bueno, espero que os haya servido bastante para interiorizar. Con esto dejamos por finalizado este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.